Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Un Viaje entre Profes. Aquí estamos con la Ale y estamos muy emocionadas porque de verdad hay una invitada increíble. Así que Ale, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada, Connie, porque hoy tenemos a nuestra invitada estelar el extranjero, porque ella es chilena de corazón, chilena de sangre, ¿cierto? Pero ella trae algo muy especial hoy día porque muchas veces nosotros nos enfrascamos en cómo es la educación aquí en Chile, en nuestro país. Pero ella, que ha estado en el extranjero porque es una invitada internacional, nos trae hoy información valiosísima de cómo es esta diferencia de la educación en Chile y la educación en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Sí, estamos muy felices, así que te damos la más bienvenida, Kayla, Miss Kay. Hola, muchas gracias Connie y Ale por invitarme, estoy muy halagada de estar aquí y también me siento como un poquitito con esa tremenda presentación. Bueno, para nosotros es importante que tú te sientas cómoda y que nos cuentes todo lo que nos quieres contar hoy desde la naturalidad, desde tus vivencias personales, porque sabemos que en educación hay mucho que decir, pero lo más importante para nosotros es cómo vive cada profe este viaje. Por eso nuestro podcast se llama Un Viaje entre Profes, para que cada uno de nuestros invitados traiga en su maleta todo lo que nos quiera compartir y por eso queremos que tú estés con nosotros hoy, porque de verdad que te seguimos, te queremos mucho, siempre seguimos tus aventuras ahí, con tu pequeña familia y con todas las cosas lindas que tú siempre compartes. Así que Kate, muy bienvenida a nuestro episodio. Linda, muchas gracias, de verdad que muchas gracias por invitarme, muy halagada. Y este episodio principalmente va a estar orientado a cómo enseñar en el extranjero. Así que, ¿cierto, Ale? Ahí todo lo que vamos a estar viendo sobre lo que nos va a ir contando la Kay, y quizás a muchos profes que a lo mejor tienen esa espinita o ese bichito de querer irse a ir quizás a enseñar al extranjero y que a lo mejor les pueda orientar en ese proceso. Y ¿sabes qué? Ese es uno de mis propósitos, en verdad, como que mi Instagram y mis ganas de comunicar y de compartir mis cosas era con ese propósito, con mostrarle a los profes que se podía ir a enseñar afuera, porque en verdad hay algunos que no les interesa, pero hay muchos que sí tienen la inquietud, que sí quieren, es un sueño para ellos. Entonces yo quería mostrar que era posible. Y así que aquí les vamos a compartir todo lo que quieran saber les voy a contar. Ay, sí, yo quiero saber muchas cosas y voy a partir preguntándote ¿cómo empezó todo? ¿Qué te motivó a esto de enseñar en el extranjero? ¿Cómo empezó todo este viaje de la Kate? Mira, yo soy profesora de inglés. Esa es mi carrera, esa es mi profesión. Entonces, como buena profesora de inglés, yo siempre quise irme a vivir algún tiempo. Tenía como, más allá de solamente ir de paseo, de vacaciones, a un lugar de habla inglesa. Y por supuesto que Chile está como culturizado con Estados Unidos, se habla mucho como de Estados Unidos, el sueño americano, qué sé yo. Entonces yo cuando salí de la universidad, era requisito de mis papás que yo terminara la universidad para poder irme a otro lugar. Yo terminé la universidad y ¡pum! Que me fui, así, al tiro, chao, pescado. Y la primera vez que yo me fui como voluntaria a un colegio de inmersión española en Minnesota. Me fui sola, como les digo, recién salía de la U, muy inexperta en todo. Y esa fue una experiencia súper valiosa para mí, fue un año, fui completamente sola, pero me fui mediante un programa. Entonces este programa también te da como la tranquilidad de que van más jóvenes en la misma tuya de otros países y están todos en la misma, entonces se hace una pequeña comunidad. Esa fue la primera vez que yo me fui, lo pasé genial. Viajé como nunca, yo no ganaba nada porque era voluntaria, ganaba porque el colegio de buena onda nos quería dar $250 al mes.
como por la buena onda, por estar en el colegio y qué sé yo. Ustedes cachan que ni en Chile se vive con 250 lucas. Es algo simbólico prácticamente. Era muy simbólico. Entonces, toda esa platita que yo juntaba de a poquitito, la guardaba. Como soy muy ordenada con las platas, en verdad junté plata y también hacía tutoría, hacía como clases particulares, hice babysitting, hice de todo. Y con toda esa plata que yo junté, que hasta me traje de ahorros, pero viajé lo que más pude. En todo el año fui para allá, para acá, para todas partes. Y cuando regresé a Chile, yo dije, oye, esta experiencia fue como tan bacán, en verdad aprendí tanto en un año, solo siendo voluntaria, solo estando como apoyando de atrás a la profe, que tenía las ganas de irme, pero ya como profe y con sueldo. Como claramente. Entonces fue ahí cuando comencé a buscar programas para irme, porque en ese entonces yo en verdad tenía mucho susto de tomar el riesgo de irme sola. Yo sabía que se podía hacer, tenía como una experiencia de una amiga que se había ido sola, pero yo en verdad soy media cobarde igual para mis cosas. Entonces yo decía, mejor me voy segurita, mejor me voy seguro, con un trabajo seguro, a un lugar seguro, como todo bien tranquilo. Y comencé a buscar cómo irme después como profe ya bien, pues pagada. Y encontré una agencia que los requisitos en ese entonces eran estar trabajando en tu lugar de origen y tener al menos 3 años de experiencia. Y yo empecé a trabajar el 2016, que fue cuando regresé acá a Chile. Y trabajé de marzo del 2016 hasta julio del 2019, justo los 3 años que me pidieron para yo mandarme a cambiar otra vez. Y así ha sido mi vida desde la primera vez que me fui. Yo cumplo el tiempo que tengo que estar y pum, que me voy. Maravilloso. O sea, igual, para que la gente lo entienda un poco, uno tiene varios caminos como para irse en el fondo. Sí. Así como cualquier persona se va al extranjero con una oferta de trabajo o a buscar trabajo o con una visa de turista que a lo mejor después se transforma. Hay muchos caminos, pero de alguna manera es como específicamente para esto. Específicamente para profe. Y claro, como dices tú, hay muchos caminos. Habían compañeras mías de la universidad que mientras estábamos casi terminando la tesis o a mitad de año, no sé, se fueron como au pair, que es como de niñera irse a otro país, se quedaron 1 año, 2 años allá, después volvieron. Entonces cada una encontró como su camino, pero como les digo, yo igual, a pesar de que me encuentro muy aventurera, considero que soy aventurera y me gusta la aventura y como vivir cosas nuevas y todo eso, igual soy cobarde, entonces igual como que lo hago todo, pero bien seguro. Oye, Kate, ¿y cómo es este tema de los programas? Porque quizás no todos, muchos saben que a lo mejor hay que buscar, no sé, en tu experiencia, ¿cómo encontraste, digamos, ese programa? Mira, yo lo encontré de busquilla, buscando en internet cómo irme. Yo no conocía a nadie que se hubiese ido con ese programa, entonces buscando, después resulta que una compañera mía de la U se había ido con uno, entonces me contacté con ella para preguntarle, oye, ¿esto es como verdad o es demasiado irreal o es un cuento? Y ella me empezó a contar, pero en un inicio yo no conocía absolutamente a nadie que se hubiese ido con programa. Hay muchos programas y cada programa tiene requisitos diferentes, contratos diferentes. Por ejemplo, el que me fui yo la primera vez, que fue de voluntaria, ese programa yo tenía que pagar para postular a ese programa. Era poco, no era ni siquiera 200,000 pesos, creo, lo que se pagaba. Pero claro, yo tenía que pagar mis pasajes, todas mis otras cosas. El otro programa con el que yo me fui después, que es Participate Learning, con el que me fui a trabajar, él no recibe nada a cambio y hasta me pagan los pasajes para irme. Entonces, como que cada uno tiene que buscar lo que más se adecua y donde uno quiere. También tienen restricciones, por ejemplo, hay programas que solo trabajan en una cantidad de estados, otros que en todo el país, otros que solo en escuelas públicas, otros no, solo escuelas como Charter School, que son como, entre comillas, como público subvencionado. Entonces uno tiene en verdad que buscar, pero opciones hay muchísimas, hay muchas. Las más conocidas que yo puedo nombrar aquí
son las dos con las que me he ido, que las puedo recomendar, que son reales, que no son una estafa y que son seguras, que es Amity, que es la que yo me fui de voluntaria, y Participate Learning. Y ahora, claro, está aquí en Chile la Miss Bernie, que también está enviando profesores al extranjero. Y la Miss Bernie, claro, tiene un panorama un poco más amplio porque ella envía profesores a diferentes partes de Estados Unidos. Y ahora también se amplió, creo, a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, sí. Entonces es una agencia que está recién comenzando y que ya está haciendo cosas muy grandes. Entonces hay muchas opciones para quien quiera. Igual me imagino, Kate, que tú con toda tu sangre chilena, ¿cierto? Y todas tus raíces, como todos nosotros, por supuesto, tiene que haber habido de alguna manera un choque cultural, o más de uno, me imagino. ¿Cuáles tú crees que son como este choque cultural o varios choques culturales más relevantes, o con los que más tuviste desafíos en esta experiencia que tú tuviste, en ambas experiencias o en una en particular? Mira, la primera experiencia fue una experiencia de aprender. Yo aprendí un montón. Y recuerdo que me pasaron varios chascarros porque uno no sabía, claro, uno ve de repente las películas o va de vacaciones o conoce un lugar, pero estar en la cultura inmersa es totalmente diferente. Claro. Entonces, por ejemplo, yo llegué a vivir en una host family, que es una familia del colegio que a mí me recibe, entonces yo no pagaba ni arriendo ni transporte porque esta familia se ocupaba de mí, eran mis padres, entre comillas, por el tiempo que yo estuve allá. Y resulta que el día que yo llegué, mis hermanos, entre comillas, volvían del campamento de verano. Entonces yo estaba muy emocionada con conocer a mis dos hermanitos chiquititos, que solamente había visto por fotos. Y los fuimos a buscar y ellos se bajan del bus y yo aquí los espero, soy yo la Kate, como vengan a abrazarme, los estuve esperando, los quería conocer. Y los niños como que tiesos. No sabían cómo qué hacer, porque allá en Estados Unidos nadie se abraza, o sea, menos a alguien que tú casi no conoces, y acá en Chile no, acá en Chile los niños sobre todo, todos te abrazan, aunque ni te conozcan, y allá no. Entonces yo dije como, parece como que la embarré. La primera impresión fue un poco dura, porque quedaron como tiesos. Intensa la hermana. Como cositas así, o por ejemplo, igual uno tiene costumbres que los tiene uno como arraigadas en sí mismo y no se da cuenta, como llegar a un lugar y saludar de beso. Claro. Allá no, es la mano, y fue una cuestión que cuando yo llegué acá, me costó sacarme también de mí, porque ya llevaba tanto tiempo como la mano, y yo prefería como saludar así, en verdad, como que después de la pandemia además. Sí. Entonces como que yo prefería de lejos, hola, mano, y llegué acá y yo como mano, y la gente quedaba así, como con la cara. O sea, te ocurrió después el choque cultural al revés. Me ocurrió para allá y me ocurrió para acá, pero como ese tipo de cosas cotidianas. Yeah. Pero igual entretenido, como igual entretenido saber y vivirlo y aprender de eso también. Sí, pero allá también el rol del docente es distinto que aquí, ¿cierto? Porque aquí el rol docente, aunque se está trabajando mucho para que sea un mediador, sea solamente alguien que permite el acceso al aprendizaje a los estudiantes, todavía hay un rol demasiado protagónico aquí. ¿Cómo es allá? ¿Cómo es el rol del docente en esa cultura? Allá el docente solamente es un guía, el profesor es un guía y la clase lo hacen los niños. Algo que se trabaja mucho allá, especialmente como en la educación básica, es hacer rotaciones de trabajo, y donde, por ejemplo, allá no hay co-teacher o asistente de aula. Allá era yo la única profe para todos mis niños. Entonces yo me dedicaba un ratito a trabajar con un grupo, mientras todos los demás grupos trabajan de manera independiente, a su ritmo, ¿cachai? Con su nivel de aprendizaje, pero solitos. Y es una cosa que lo tienen como tan bien armado que los niños lo saben desde chiquititos, saben que es así. Y el momento en que están con la profe es un ratito, son 15 minutos de la sala, en verdad, que está como solo con un grupo de niños.
y funciona perfecto porque es individualizado, es súper personalizado y el resto del tiempo lo trabajan casi individual, solo, súper autónomo. Es diferente acá donde la profe tiene que estar al frente de la clase todo el día explicando que que la pizarra, que la guía, que el libro. Pucha, allá no, allá es algo que yo ahora en mi trabajo actual, en mi colegio nuevo de ahora, de abril 2025, estoy tratando como de hacer un poquitito, y la suerte, la gracia que tengo mi jefa que me apoya y que me dice vamos, intentémoslo, es de tratar como de llevar el aprendizaje a juegos, no tanto a cuaderno, a libros, sino que más actividades de movimiento, rotaciones que también me permitieron hacer ahora en mi colegio nuevo, que es algo que no se hacía. Entonces yo dije, me gustaría implementar esto porque lo he trabajado y sé que funciona, y me dijeron dale, como onda, dale, confiamos en ti, y eso ha sido como bacán, muy bacán. Buenísimo. Tratar como de cambiar un poquitito ahí el paradigma, claro. También. Sí. Oye, y sobre esto de las rotaciones que estamos hablando, porque tú ahora estás con chiquititos, primero básico, pero allá en el extranjero, como en Estados Unidos, ¿hasta qué curso, digamos, pudiste experimentar más o menos las edades? Mira, yo cuando estuve de voluntaria trabajé con primero, segundo y cuarto. En primero y segundo todavía se hacían rotaciones. En cuarto, al menos los momentos en que yo estaba del día, no se hacían rotaciones, pero ese sí que era trabajo independiente. Era la profesora daba la instrucción, explicaba algo y casi que se esfumaba. Y los niños completaban todo, hacían todo, trabajaban, se agrupaban entre ellos, ¿cachai? Hacían como... se organizaban entre ellos, y eso también lo encontré como súper, como yo decía, en cuarto básico son capaces de hacer esto, y como que esa cuestión también voló mi mente, fue como uff, y es porque lo aprenden desde chiquitito. Claro, entonces toda la metodología en el fondo tiene esta base de la autonomía de los chicos, y a través de sus intereses también se alimenta de alguna forma. Claro. Entonces tú dirías que la diferencia que hay es sustancial en cuanto a cómo se trabaja el currículum aquí en relación a eso, por la metodología o por los objetivos también. O sea, ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista en cuanto a diferencias entre metodología o la estructura en el fondo de cómo está hecho este trabajo en Estados Unidos a diferencia de aquí en Chile? Yo creo que más por la metodología, porque si nos ponemos si me pongo como a comparar el currículum, claramente hay objetivos diferentes, pero a la larga igual vamos hacia lo mismo, como que en primero básico es aprender a escribir, a leer contenidos básicos, en segundo básico un poquitito más, entonces a la larga hay varias diferencias, pero a la larga es lo mismo, como en muy general. Yo creo que más por temas de metodología. Por ejemplo, acá todavía en Chile está muy instaurado el tema de la prueba. La prueba, la evaluación, el estrés de los niños, los papás, que ay no, es que hay prueba, es que hay esto otro, la tarea, la nota, la nota, la carpeta con no sé qué. Era algo que allá yo llegué con eso allá porque yo también crecí así, yo estudié en la universidad así, me enseñaron que así era, pero yo llegué allá y tuve que como que resetear mi cerebro en muchas cosas, y una de esas cosas fue esto, como no hay pruebas, jamás hay una tarea, como onda, no hay quizzes, no existen los quizzes, no existe la carpeta con el material de qué. Allá, por ejemplo, cuando teníamos que hacer evaluaciones, no era una nota que los niños se llevaban a casa, eso jamás pasó, nunca. Era solo tipo de controles, entre comillas, para que el condado vea en el nivel que cada curso estaba, y lo que había que reforzar para el siguiente semestre, lo que había que cambiar para el siguiente año. Nunca fue, por ejemplo, no sé, un llamado de atención para una profe que estuviera más descendido en los contenidos, o un llamado por teléfono, un mail a los papás para decirles cómo el hijo no ha alcanzado estos objetivos, sino que esa evaluación era para saber cómo hacerlo mejor al año siguiente o al semestre siguiente.
Entonces eso también fue como un mind changing, como un cambio de mente, Wow. super heavy. Reaprender. Como reaprender. Yo recuerdo que yo les decía a mis amigas, que la gran mayoría de mis amigas son profesoras, cuando yo empecé a enseñar, ya no de voluntaria, y ahora hablando solo de profe, tuve que aprender a ser profe otra vez, porque nada de lo que había hecho antes ni aprendido acá me sirve. Acá tengo que aprender todo desde cero. Entonces fue súper desafío, pero fue súper valioso también todo ese tiempo, gratificante. No cambiaría nada. Maravilla. Bueno, yo pensaba también comentar a la Connie que pensaba ella respecto a esto de que en el fondo da la impresión, por lo que tú nos cuentas, de que los profes que salen egresados de aquí, por más que se manejen con el inglés y con métodos muy lúdicos, no sé, ¿qué piensas tú, Connie? A mí me da la impresión de que no están como muy preparados para este desafío. O sea, no podríamos decir así como que un profe llega y se va de la universidad directo a Estados Unidos. La verdad es que... Lo siento, yo creo que por eso las agencias te exigen tener al menos 2 años de experiencia, como para que tú trabajes en tu escuela y no sea como empezar totalmente desde cero. No sé si me explico un poco, como que te exigen manejarte con algunas cosas para irte a trabajar allá. Pero yo también creo que es positivo. Yo creo que hay profesores que son recién egresados, jovencitos, y en el caso de que se fueran instantáneamente como al tiro a trabajar a otro lugar, comenzarían a aplicar esa metodología desde cero y no tendrían ellos otra realidad. Claro, sí, yo también lo veo así. O sea, imagínate, recién saliendo ya poder ir al tiro a explorar eso, me parece genial. Además que acá en Chile mayormente los colegios tienen esta escuela tradicional o metodología que es que el niño siempre esté sentado viendo texto, viendo libros, leer. Y como que todo lo que habla la Kate y lo que vimos en el episodio pasado con la Javi, siento que tiene que ver también todo el rato con el juego. Y siento que acá en Chile como que el juego termina en primero y segundo básico, como que ya se acabó lo concreto. Entonces siento que aquí nos damos cuenta de este episodio y el anterior, es que te puedes ir jugando con los más grandes. Sí. Y siento que se limita mucho a nivel cognitivo, funciones ejecutivas, todo lo que escolares en el fondo vemos en el área diferencial, qué tan limitado uno está al momento de intervenir con ciertos estudiantes. Entonces, también con el docente, con el que uno tiene que coenseñar, ya que muchas veces lleva años en lo tradicional. Y imagínate llegar a otro lugar y que ya nada de eso sirva. Sí. Me da la impresión de que estamos en la edad de piedra aquí en Chile. Pero tampoco quiero dar la sensación como de que allá está muy bien y acá está muy mal. No, solamente que es muy diferente. Claro, sí. Y que la metodología de allá funciona perfecto y acá a muchos colegios también les funciona, a muchos papás también les gusta, a algunos niños también les acomoda, no a todos. Pero aquí es solo como para hacer la diferencia, no de lo que está bien ni de lo que está mal, sino de que solamente es diferente. Sí, es bastante diferente. Claro, y siento que va más a lo práctico, ¿entiendes? Como que acá es mucha teoría, mucho documento, mucho papel, y siento que, como tú decías, el tema de las evaluaciones, o sea, imagínate todo el estrés que conlleva para un estudiante, el saber. Yo tenía un estudiante con angustia cada vez que tenía, no sé, menos de 6, entonces yo decía, qué terrible, porque yo sé que en otros colegios acá en Chile o Santiago tienen una escala nomás, no sé, el tema de esto está en desarrollo, o digamos no tienen las notas del 1, del 2 al 7, entonces ahí uno también ve todo ese tema, y qué importante eso de que en el fondo
esa evaluación sea para los adultos, que en el fondo ver el nivel de aprendizaje en el que está cada estudiante, y que es algo que mayormente hacemos los profes diferenciales acá en Chile, que generalmente estamos viendo cuál es el nivel de desarrollo y estamos haciendo informes, redactando para que mostrarle a la familia. Entonces siento que todo lo que tú nos cuentas en función a la evaluación, siento que y me hizo recordar, digamos, todo lo que uno realiza, que la Ale sabe perfectamente todo el proceso de lo que conlleva hacer el proceso de evaluación, y creo que es súper importante. ¿Sabes qué? Por ejemplo, recordando también, porque esto ya fue hace 3 años que yo ya dejé de trabajar allá. Recuerdo cuando hacíamos este proceso como de evaluación de los niños, y era un trabajo tremendo, era un trabajo que llevaba a veces semanas, porque era, por ejemplo, me sentaba yo con el iPad y tenía que hacer evaluación a un niño individual, y ellos no se daban cuenta que era una evaluación, porque eran actividades casi igual que las que hacíamos en clase, solamente que esta vez de 1 a 1, mientras, como les digo, todo el resto de la clase trabajando de lo más bien independientemente. Pero me llevaba, por ejemplo, no sé, 30 o 40 minutos evaluar solo a un niño, que para que no fuera tan pesado de una vez lo hacía en diferentes días, me demoraba hasta 3 semanas en evaluarlo a todos para que fuera como muy relajado el proceso, y después de eso había que traspasar esos datos y después enviarlo al colegio y después enviarlo al condado. O sea, es muchísima más pega que hacer una prueba y sacar la nota y subirla al libro de clase. Pero es mucho más valioso porque es más significativo, porque realmente se está evaluando el objetivo que se cumplió, al que le falta un poquitito, al que hay que repasar más, y ningún niño va quedando atrás. Todos los niños van avanzando cada uno a su propio ritmo, pero vamos todos siempre a la par, y para eso sirve ese tipo de evaluaciones. Claro. Y en relación a lo que dijo la Connie de que el juego se deja, esto sí que es algo que a mí me preocupa mucho. Que a mí me preocupa que acá en Chile se ve como el espacio del juego donde se está aprendiendo, donde no es un juego libre, no estamos en recreo dentro de la sala, sino que es un espacio de juego, aprendiendo un contenido. Hay muchas personas que lo ven como un desorden y dicen, ay no, es que están en el suelo, un desorden, ay no, es que están hablando de un desorden, y es como, querido, no es un desorden, o sea, es un momento de juego, de aprendizaje, de contenido, simplemente que lo estamos haciendo más lúdico, y eso a mí sí que me preocupa, como que haya gente que crea que si no estás sentado, totalmente erguido en tu silla, con las manos arriba de la mesa, con el libro abierto, si no es así no estás aprendiendo. Eso sí que encuentro que es una diferencia como muy notable, y ahí sí que encuentro que acá todavía estamos mal, o muchos colegas todavía piensan que es así. Sí, porque además va en contra de las neurociencias, que no digamos que es algo nuevo. Yo salí hace muchos años de la U y yo estudié neurociencia, y en esa época siempre desde el principio se dijo que la educación tenía que estar basada en la emoción, y eso se habló antes de que surgiera el término DUA, antes del decreto. Sí, no saquemos cuentas, por favor. Pero es increíble cómo este tema nos hace pensar en las cosas que deberíamos mejorar como cultura a nivel de educación en Chile. ¿Cuáles crees tú que son las barreras en ese contexto de allá que enfrentaste, que fueron como las más desafiantes? Barreras para ti como docente. Yo creo que primero como que sacarme ese tipo de estigma que era como todos tienen que estar sentados, porque me pasaron ese tipo de chascarros que también los primeros días yo decía, uy, qué desorden, y después fui entendiendo que no, que estaban realmente aprendiendo, que pasado 2 semanas sí podían leer la palabra con la que habíamos jugado 5 minutos cada día. Entonces fue como sacarme todas esas barreras con las que yo llegué allá, y también abrir la mente. En verdad, por eso yo le contaba de que yo tuve que llegar allá básicamente a aprender otra vez a enseñar, porque tuve que sacarme todos los estigmas con los que yo crecí, con los que yo aprendí, con los que yo estudié, y comenzar allá desde cero. Pero
pero encuentro que fue súper valioso. O sea, yo como que recogí todo eso y acá en mi contexto actual puedo replicar lo que yo crea que también va a funcionar. Estoy tratando de hacer algunas cosas diferentes mediante también lo que se puede hacer en un colegio, lo que yo veo que con mi grupo también funciona ahora, porque no todos los grupos, cursos son iguales. Yo veo que mi grupo de ahora está funcionando con una estrategia que es la estrategia de las estaciones, pero yo no sé si eso va a funcionar el próximo año. Entonces también hay que ir adecuándose a eso, y eso también lo aprendí allá, como a ser flexible. No todos los cursos son iguales. Yo tuve 3 primeros básicos que fui profesora jefe. Mi primer año, es que yo no les cuento lo difícil que fue. Mi primer año fue muy, muy difícil por el grupo curso que tenía, por la cantidad de niños, por la diversidad de niños que tenía, y también porque yo estaba nueva, aprendiendo todo esto, absorbiendo todo esto, tratando de hacerlo mejor. Fue un año súper estresante. Mi segundo año fue maravilloso, fue un grupo totalmente diferente, se podían hacer muchas cosas, y mi último grupo fue ya un sueño, era un sueño de clase. Entonces, si yo me pongo a comparar los 3 en el mismo entorno, en el mismo colegio, la misma profe, casi la misma metodología, no me funcionaba lo mismo con ninguno de los 3 grupos. Entonces, ser flexible, básicamente. Bueno, y yo quiero preguntarte también, ¿cómo te impacta todo esto en lo profesional hoy en día? Nos has contado varias cosas, pero ¿qué es lo que sientes tú que es como el mayor impacto en tu vida y en tu formación docente? Que tú dices, ya de aquí para adelante, siempre así, no vuelvo atrás con esto otro. Yo creo que muchas cosas. Yo creo que muchas cosas que de repente uno dice como, no es nada, pero en verdad hacen un cambio. Como por ejemplo, subí hace un tiempo un video de que los niños hacían la prueba en su mismo grupo. Entonces muchas profes me escribieron como que no, que cómo se me ocurría. En verdad los niños tienen que ponerse en modo prueba para estar en la prueba, pero para mí ponerse ya en un modo prueba es generar un mínimo estrés. ¿Por qué me estoy cambiando de lugar? ¿Por qué esto es diferente? Como que ya genera esa incertidumbre con los niños y ese estrés de por qué esto sí y el resto de la clase no. Esa puede ser una de las cosas que de repente son mínimas, pero en verdad siento que hacen la diferencia. Y ese día previo a la prueba, ayer también hoy día es martes, hoy día también tuvimos un quiz con mi clase y les di el mismo discurso de ese día de la prueba. Como niños, el valor más importante para mí es la honestidad. Usted tiene que ser honesto consigo mismo, no miramos al lado, porque tienes que confiar en lo que tú has aprendido durante todas estas semanas, como confía en lo que tú sabes. Le digo, como tú sabes, yo sé que tú puedes hacerlo, como confía en ti, y nadie mira para el lado. Pero es que tienen 6 años, absolutamente nadie, todos como mirando sus cosas, después coloreando, puedo dibujar, dibujan atrás, como es de verdad que es tan rico como tener esa conversación con ellos, y siento que de verdad, tienen 6 años y lo comprenden, lo entienden. Siento que esos son cambios chiquititos. Sí, ¿cierto? Sí, es importante también trabajar ese proceso. Siento que a veces, claro, como te decía antes, los profes ya vienen con esa dinámica de lo tradicional y ya no se cuestionan más que eso, de colocar las pilas y nada más. Entiendo que a veces tienen, claro, cursos muy enumerados, muchos estudiantes, y eso a veces imposibilita también el proceso. Sí, también. Por eso cada curso es diferente y cada uno tiene que adecuar lo que puede a su propia realidad. Yo no puedo traerme todo lo que aprendí allá para acá, porque posiblemente no me va a funcionar, y lo que a mí me funciona posiblemente a una profe que ve mi Instagram, una cosa sí le funcione y eso sí lo puede agarrar. Pero cada uno tiene que adecuar a lo que le funcione. Ninguna sala es un ideal de sala. Hay que partir en el fondo de esa base, esa es la clave, una de las claves que siempre tenemos que mantener presente los profes que queremos mejorar los aprendizajes y hacerlos reales, claro. Sí. Oye, Kate, estamos fascinadas con todo lo que nos estás contando. Ojalá este episodio pudiera durar 2 horas.
Pero va a quedar ahí pendiente un cafecito donde nos podamos reunir con otras invitadas que hemos tenido, ojalá hacer alguna reunión de chicas en donde podamos explayarnos más de esto y de la vida y de los gatos y de los cachorros y de todo lo demás. Sí, pero no quiero que nos vayamos sin antes que nos des lo que caracteriza a nuestro podcast, las moralejas. Entonces, una o más de una, las que tú quieras, moralejas que tú has adquirido en este viaje tuyo, pero que también pueda servir de enseñanza o de consejo para nuestros colegas que nos están escuchando. Ay, qué difícil como aconsejar a alguien. No me siento como en la posición de aconsejar a nadie. Pero más que consejo, a lo mejor moraleja para ti, la moraleja que tú sacas de este viaje tuyo propio. Algo personal en ese sentido, tal vez sea más fácil que pensarlo como un consejo. Claro, yo creo que lo que ya hemos estado hablando y como con lo que he recalcado un montón, que es tener la mente abierta, aprender, saber, que no todos los cursos van a ser iguales, como tratar de abrir la mente a incorporar nuevas también metodologías, no copiar exactamente lo que uno ve en internet, que de repente puede ser demasiado surreal, demasiado como un sueño, sino que agarrar pequeñas cositas, adecuarlas a nuestra sala de clases. Como que siento que yo también veo muchas cosas en internet y yo me inspiro mucho por muchas cosas que veo en internet para hacer mis clases, para compartir las cosas que hago, todo, para todo en verdad lo que hago en mi vida. Me inspiro mucho de cosas de internet, pero no lo puedo replicar tal cual. Entonces, aprender a adecuar, tener la mente abierta, no frustrarse en el camino, saber que hay cosas que sí van a funcionar, hay cosas que no van a funcionar, y eso también está bien, porque significa que lo intentamos. Eso también hoy día le dije a mis niños: si te equivocas no pasa nada, pero indica que lo intentaste, y a mí eso me pone muy contenta. Entonces es como mi palabra de la semana. Ay, muchas gracias, Kate, por estar aquí, por contarnos tu experiencia. Yo sé que algo le va a quedar a todas las personas que nos escuchan o nos ven, así que por supuesto también todos los que nos están escuchando, viendo, que se suscriban también al canal de YouTube de Un Viaje Entre Profes, Spotify, la Miss Kay, que está en Instagram, la Profe Lecita y bueno, el mío, Profe con un punto. Así que nos despedimos, agradecemos infinitamente a la Miss Kay por este gran viaje, que de verdad quedamos muy encantadas. Así muchas gracias a ustedes por invitarme, por pensar en mí. Espero como haber sido como un poquitito de haberles traído información que a lo mejor no sabían o que tenían curiosidad, y cualquier persona que esté escuchando este podcast y que tenga ganas de experimentar irse al extranjero o que tenga curiosidad, yo contesto todos mis mensajes, porque de verdad que es un propósito que en un momento me lo tomé un poco personal. Entonces, como si alguien tiene el bichito o la esperanza, que pregunte nomás, que ahí le damos la respuesta y después se decidirá. Maravilloso. Hoy feliz de que estés aquí, y bueno, te dejamos muy invitada para el futuro, tener nuevas colaboraciones con nosotras, porque nos encanta todo lo que tú haces, todo lo que transmites, y nos encantaría aprender mucho más de ti, Kate. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Ustedes, y que tengan un bonito día también. Muchas gracias. Sí, así que nos vemos, nos despedimos. Besitos. Chao.